Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Está contento o no? ¿Contenta? ¿Adolorido? ¿Adolorida? ¿No? ¿Cómo anda de ánimo para escuchar la palabra? ¿Sí va a recibirla? Bueno, pues vamos a iniciar una nueva serie el día de hoy. La serie, está basada en el libro de los Hechos y la he titulado Aprendiendo de los Hechos, porque es como aprendemos, ¿verdad? No de las palabras, aprendemos de los hechos. Entonces vamos a estar tratando este libro de los Hechos y vamos a aprender a ser una iglesia como el Señor demanda que seamos. ¿Cuántos se sienten iglesia en este momento? ¿Sí se siente parte de la iglesia del Señor? ¿O está indeciso, así nomás poquito? Levanta la mano hasta la barbilla o la levanta bien. Si la levanta bien es que está convencido. Si no, espero que a través de la serie pues se convenza. Pero bueno, vamos a tener un tema introductorio. Abra su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2, 5. Este tema introductorio yo le he puesto volviendo a las primeras obras. Volviendo a las primeras obras. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy de esta nueva serie, Aprendiendo de los Hechos. Dile al que tienes a un lado, aprende. Por ahí se escuchó, y si no quiero, pues no aprendas, ¿verdad? Así de fácil. Dice Apocalipsis 2:5. ¿Ya lo tiene? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y leo que dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. El libro de los Hechos, nos muestra que la iglesia es una. Nos muestra que el modelo de la iglesia está dado y que la iglesia, mis hermanos, debe de ser el más grande testigo del gobierno de Dios en la vida de los hombres. No hay quien pueda testificar tan más profundamente, tan más excelentemente que Dios vive y que Dios reina, sino la iglesia. El mundo sabe que Dios ha resucitado, que el Señor Jesucristo resucitó por la vida de la iglesia, porque es la vida de Cristo la que gobierna, la que vive, la que se mueve en medio de los verdaderos creyentes. Y eso es lo que nos representa el libro de los Hechos. Lo vamos a ir viendo a través de esta serie. Pero este libro fue escrito aproximadamente entre el año 70 u 80 después de Cristo por el médico amado, así lo llamaba el apóstol Pablo, llamado Lucas, quien escribió también el Evangelio de Lucas, o el Evangelio que tiene su nombre. Ahora, es importante resaltar que la iglesia no es el centro de la vida, no es el centro de la palabra, no es el centro de nada. La iglesia, mis hermanos, o como iglesia no somos el centro, sino que la iglesia, les repito, es la evidencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, recordemos que es el centro de todas las cosas, de toda la existencia, de todo lo creado. Jesucristo es el que verdaderamente importa. Y gracias a Él, por su gracia y misericordia, nosotros podemos participar también de su amor. Pero es Cristo Jesús el centro, es la piedra angular, y la iglesia es la que da evidencia de esto, de que Jesucristo es el que tiene que ser glorificado. Un hombre llamado William Graham dijo lo siguiente: Cristo es el tema, Cristo es de lo que se trata la vida, Cristo es el tema principal de la vida. La iglesia es el medio por medio del cual se trata el tema. Y el Espíritu
es el poder para llevar a cabo la obra. Cristo es el tema, la iglesia es el medio y el Espíritu es el poder. Al final, iglesia, mis hermanos, o como iglesia, tenemos que dar testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien gobierna la iglesia, es la cabeza de la iglesia, no es ningún hombre tampoco. Y es importante considerar esto, que es el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia. Fue a quien el Señor Jesucristo envió después de su ascensión para que sea quien dirija la iglesia. No hay ningún vicario de Cristo, no existe cosa semejante a eso. Es el Espíritu Santo quien es la tercera persona de la Trinidad, quien está dirigiendo, quien está enseñando, quien está recordando, quien está glorificando el nombre de Cristo acerca de todo lo que nos está dando o haciendo saber. Así lo dice la Escritura. Él da testimonio acerca de Cristo Jesús. Es quien mora ahora en medio de la iglesia y en la iglesia para llevarla a cumplir el propósito por el cual fue formada la iglesia. Él es el que da el poder a la iglesia para que la iglesia pueda ser testigo en donde quiera que se encuentre. Y en el libro de los Hechos vemos todas estas cosas. Vemos cómo se establece el fundamento de lo que sería la iglesia a través de los siglos. La expansión de la iglesia, las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, los principios espirituales que la iglesia tendría o por medio de la cual la iglesia se tiene que manejar. Todo eso lo encontramos ahí en el libro de los Hechos. Y aunque el contexto histórico, cultural es diferente de lo que se vivía en ese tiempo al día de hoy, hay principios espirituales que son los mismos y que deben de regir la vida de los creyentes hasta el día de hoy y hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. Desgraciadamente el día de hoy o hasta el día de hoy la iglesia se ha desvirtuado. No se le ha dado el valor, la importancia que se merece o que el Señor Jesucristo le dio al momento de que la pagó con su sangre. Se ha desvirtuado, pero también de esto advirtió el Señor Jesucristo en su palabra por medio de una parábola conocida como la parábola de la semilla de mostaza, la cual claramente expresa que el reino de los cielos tendría un crecimiento anormal. Una semilla de mostaza convertida en un árbol, en donde las aves de los cielos vienen y hacen nidos en sus ramas, dice la Escritura. Lo cual claramente nos habla de que aun cuando la cristiandad crecería, no crecería del modo correcto. Porque ¿cuántos cristianos somos en el mundo? Somos, hablando de religiones, la religión más grande de todo el mundo. Y en México, aproximadamente un 98% de los habitantes nos decimos cristianos. ¿Pero es cierto esto? ¿Verdad que no? Si no, no estuviéramos como estamos. Al contrario, la maldad aumenta cada día más. Hace días, ayer o antier, estaba mostrándole un video a mi esposa, una noticia de la niña que mataron a golpes en una escuela secundaria allá en la Ciudad de México. Y a mí me desgarró el corazón porque digo, no puede ser la maldad del hombre. Niñas de 12, 13, 14 años peleándose y una niña con una piedra pegándole en la cabeza a la otra. Y los que estaban grabando alentándola, pégale en la cara. Murió ahora en estos días a causa de tanto golpe en la cabeza. ¿Eso le parece cristiano, hermanos? ¿No se escucha más como a fariseos? Se ha desvirtuado la iglesia, ya cualquier persona dice que es iglesia del Señor. Ha sido desfigurada a través del tiempo. Y les aseguro que estas niñas tienen un escapulario colgado en su cuello o una cruz en su casa, pero no tiene nada que ver con Cristo.
Han desfigurado la imagen de la iglesia bíblica. Y todo esto a causa de abandonar los principios espirituales de la palabra de Dios, a causa de seguir más las modas que los mandamientos del Señor, a causa de dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de Dios. Y todos, mis hermanos, absolutamente todos, aportamos un poquito cuando no vivimos la vida cristiana como el Señor nos demanda. Se ha desvirtuado a causa de que el hombre busca más la gloria del mismo hombre que la gloria que viene de Dios, tal como lo hacían los escribas y los fariseos. Pero la palabra, mis hermanos, tiene principios por medio de los cuales la iglesia se debe de regir. El comportamiento que la iglesia debe de tener a fin de que el nombre de Cristo sea glorificado, a fin de que seamos los más grandes testigos del poder de Dios actuando en medio de los hombres. Sí, se vivía una época distinta en la iglesia del primer siglo, pero son los mismos principios espirituales, no caducan. Es el mismo Espíritu quien está dirigiendo y gobernando la iglesia. Es el mismo Señor en quien está fundada. El contexto es diferente, mis hermanos, pero se requiere la misma santidad, se requiere el mismo esfuerzo, se requiere el mismo amor para que la iglesia sea edificada y cumpla el propósito de Dios. En Efesios 4:1 el apóstol Pablo expresaba un ruego hacia los hermanos, hacia la iglesia en Éfeso, y les decía así: yo pues, preso en el Señor, les ruego. Él estaba encarcelado por causa de Cristo, y los que estaban libres no se estaban comportando como debían de comportarse. Y eso pasa, mis hermanos. A veces los que no tienen la libertad que tenemos nosotros claman y ruegan por estar libres para comportarse como es debido. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, que vivan, que se conduzcan, que hablen, que piensen, que sientan como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que ya vimos un tema acerca de esto, ¿verdad? Pero era un ruego porque la iglesia cumpliera su función tal como debía de cumplirla. Ahora, este ruego del apóstol Pablo, o esta expresión que seguramente surgió de lo más profundo del ser del apóstol Pablo, ¿solamente era para la iglesia de ese tiempo o también para nosotros hoy en día? ¿Qué acaso nosotros tenemos diferente Padre? ¿Tenemos diferente Dios? Cristos diferentes murieron por nosotros y derramaron su sangre, una sangre diferente por todos nosotros. No. Es la misma sangre, es el mismo Padre, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu y es la misma fe que se ha compartido desde que la iglesia fue fundada hasta nuestros días y seguirá siendo así hasta que Cristo venga por segunda vez y podamos casarnos con Él. Es lo mismo, hermanos. Aplica los mismos principios, aplica el mismo ruego, la misma petición de parte de Dios hacia los que somos sus hijos o formamos parte de su pueblo. Y es aquí, mis hermanos, donde surge la necesidad de hacer las primeras obras, porque la iglesia sigue siendo la misma. No nos piden unas obras diferentes o una obra diferente a la obra que hicieron los cristianos del primer siglo. Hay una necesidad de hacer las primeras obras. ¿Cuáles son estas obras? Las obras que hicieron la iglesia del primer siglo, en donde se fundamentó lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo. Un hombre dijo lo siguiente: aquel pueblo
o aquella persona que no conoce su historia está condenada ¿a qué? A repetirla. Aquel pueblo o aquella persona que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y aunque no se sabe a ciencia cierta quién dijo por primera vez esta frase, una de las personas que usaron esta frase fue aquel emperador llamado Napoleón Bonaparte. Una persona muy reconocida a causa de sus estrategias militares y de cómo él pudo autoproclamarse emperador de Francia. Ahí en una chancita lea su historia. Era un hombre muy inteligente, humanamente hablando, muy inteligente. Pero este hombre, llamado Napoleón, pudo usar la experiencia que la historia le había otorgado para saber cómo actuar, qué estrategias utilizar, y de esa manera logró ganar poco menos de 60 batallas para poderse posicionar como emperador de Francia. 60 batallas. Y tú ya te estás quejando porque nomás llevas 2 ganadas. Ahora, este pensamiento también se puede expresar de la siguiente manera: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y mis hermanos, esta es una realidad. ¿Cuántas veces se te olvida las cosas que no te han salido bien y porque se te olvida las vuelves a hacer? Levanta tu mano. Más 3, 4 que los demás, felicidades. Siempre traen en cuenta sus fallas. Pero es una realidad. Cuando no aprendemos de las cosas que han sucedido, seguramente terminaremos por caer en las mismas circunstancias. O como decía aquella, tropezó de nuevo y con la misma piedra. ¿No aprendió? Se le olvidó el pasado. Por ejemplo, si ya sabes que salir a cierta hora del día te encuentras un mundo de tráfico, ¿por qué todos los días sales a la misma hora? ¿No? ¿Por qué llegaste tarde a la iglesia? Ay, es que había mucho tráfico. ¿Y cuánto tiempo tienes repitiendo la misma historia? No has aprendido del pasado. No has aprendido de la historia. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? O aquellas personas que saben que comer cierto alimento los pone mal, pero el deseo es más fuerte y le entran duro, ¿eh? Es que yo creo que ahora va a ser diferente, no sé, lo siento en mi corazón. Ahí se echan por fe, ¿verdad? Se echan algo y viene intoxicado con la nariz, con los ojos hinchados y todas las orejas. O es como el típico borracho, ¿no? Que trae la cruda horrible, 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 la resaca. ¿Y cuál es la típica? No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Trae cruda por alcohol y aparte trae cruda moral por todas las payasadas que hizo estando borracho y dice, no lo vuelvo a hacer. No pasa ni una semana y otra vez tirado en la calle. ¿O qué decir de aquellas mujeres o varones que tienen malas relaciones? Mujeres que ya tienen como la samaritana, ¿no? 5 maridos y no aprenden y escogen otro igual. Y otro igual, y otro igual. Lléganle, oye, ¿por qué te gustan a ti los maridos golpeadores? Oye, ¿por qué te gustan a ti los maridos de este modo? O las mujeres de este tipo. Y ya han pasado por muchas y ninguna le funciona. Pero sigue escogiendo lo mismo y haciendo lo mismo y deseando lo mismo. No ha aprendido. Y así en muchas cosas. Un político francés dijo, dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. ¿Cuántas cosas pudiéramos aprender de la historia, mis hermanos, para no caer en lo mismo?
Porque es claro que la historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Pero dice este hombre, lo cierto es que las lecciones que la historia nos deja, no se aprovechan. Los vemos a veces como cuentos de hadas. Yo les aseguro que hasta de la caricatura de Shrek podemos aprender algo, a no ser un ogro. Confucio dijo lo siguiente: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Este hombre era otro hombre muy inteligente, humanamente hablando. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. También dijo: estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Son cosas simples, es sabiduría humana y funciona. Pero también la misma palabra de Dios nos enseña y nos advierte que es necesario que pongamos atención a las cosas que sucedieron antes, a fin de no cometer los mismos errores o caer en las mismas conductas. En Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 se nos hace una advertencia y se nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hablando de las cosas que se escucharon, de los actos que el pueblo de Israel hizo en el antiguo pacto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no aprendemos, ¿verdad? Pensamos que con nosotros va a ser diferente. Que Dios a nosotros nos va a pasar por alto el pecado. Que a nosotros Dios nos va a pasar por alto la pereza, el mal testimonio. No, mi hermano, sí. Por medio de la ley, toda transgresión tuvo su justa retribución. También dice el autor de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo creen que le espera a aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto? Si Jesucristo es mucho mayor que la ley. Si el Señor no pasó por alto nada en aquello que no le costó la sangre de su Hijo, que fue la ley, ¿cómo creemos que va a pasar por alto algo con aquello que sí le costó la sangre de su Hijo? No es posible. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice la Escritura. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron, hablando del pueblo de Israel también, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? ¿Cómo dice? A nosotros, a la iglesia. Quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que conmigo no es así. Es que yo sí puedo echarme una canita al aire. No, mi hermano. Lo que le aconteció al pueblo de Israel en cuanto a la paciencia y la justicia de Dios, así como su ira, y todas las cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para la iglesia, para conocer ese Dios al cual servimos, para conocer al Dios al cual tenemos que glorificar. Y si no aprendemos del pasado para hacer las primeras obras, entonces vamos a caer en las mismas transgresiones que cayeron los que vivieron antes de nosotros.
Satanás mismo, mi hermano, actúa de la misma manera y continúa usando la misma estrategia desde el principio con el hombre, porque sabe que el hombre no entiende. Satanás sabe que el hombre no entiende, el hombre no aprende o tiende a no aprender del pasado, a no imitar los buenos hechos y a desechar los malos. Y sigue usando la misma estrategia desde el principio y muchos siguen cayendo en sus mismas trampas. Cristianos que son tentados de la misma manera en que fue tentada Eva y cayó. Igualito. Pero no aprendemos. Ya se nos advirtió y lo ignoramos. Pablo también dijo a los corintios en 2 Corintios 11:3: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo que la serpiente, así como hizo sus estragos en el principio, también lo haga con ustedes, iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque comienzan a abandonar los principios espirituales que la palabra de Dios nos marca. Comienzan a seguir más las modas, los deseos, los pensamientos modernos que la palabra de Dios nos dicta. Comienzan a darle prioridad a lo suyo antes que a lo de Dios. Y buscan más la gloria de los hombres que la aprobación del Señor al cual decimos servir. El hombre, mis hermanos, a pesar de todo esto, continúa sintiéndose firme y diferente a todos los demás. Yo soy caso especial. ¿Cuántos se creen cosa especial? Mis hermanos, estamos cortados con la misma tijera. Lo único que nos hace diferente es Cristo Jesús cuando gobierna nuestras vidas. Pero si no gobierna tu vida Cristo Jesús, vas a ser igual que el montón. Igual de chismosa si eres mujer, o chismoso si eres hombre. Igual de orgulloso, soberbio. Igualito, porque no estás dejando que Cristo te gobierne. Y vas a ser semejante al mundo. Porque te sientes firme, te sientes diferente a todos los demás, creyendo que en su propia inteligencia se puede librar del error y termina descuidándose y caen en las mismas conductas que Dios condenó en el pasado. Las mismas actitudes, los mismos pensamientos que Dios nos advirtió previamente que no tengamos. Lo mismo, porque nos descuidamos. Creemos estar firmes y terminamos cayendo. Porque no aprendemos, hermanos. ¿Cuántos conocen la historia de David y Betsabé? ¿Sí? Y la Escritura nos dice que David cayó en pecado de adulterio y asesinato por perezoso, por ocioso y por andar viendo lo que no debía de ver. Y muchos son ociosos, perezosos y ven lo que no deben de ver. Pero son mejores que David. Son mejor, un corazón conforme al del Señor más formado, más firme, más estable, porque tiene el Espíritu Santo. ¿Y al rato qué? Caen en los mismos pecados. Porque no aprendemos, hermanos. El mismo pensamiento, la misma actitud que Dios ya ha reprobado anteriormente. Y esto era lo que le estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Se estaba descuidando. Se estaba descuidando a tal grado que el Señor le advirtió que dejaría de existir esa iglesia. Imagínese, qué advertencia tan más dura, ¿no? Arrepiéntete o quitaré el candelero de tu lugar. Eso significa dejará tu luz de brillar. Ya no vas a alumbrar a nadie. Esta iglesia va a dejar de existir. Leamos desde el versículo 1, Apocalipsis 2, 1 al 7.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor, así se le menciona. Ángel es una palabra que del original significa mensajero o el que lleva el mensaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia o escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y lo voy a leer, hermano, pero quiero que tú lo veas para ti, ¿no? Escribe al pastor de la iglesia en Ixoye. ¿Sale? Y por consecuencia, pues ustedes, no nomás yo. Todo sale. Dile al que tienes a un lado, somos un cuerpo. Tú no sales de esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Yo me acuerdo cómo los servidores preparaban y se acostaban hasta las 2, 3 de la mañana arreglando el lugar para que los hermanos vinieran y se congregaran. Yo conozco que fuiste paciente y que no puedes soportar a los malos. Le sacas la lengua. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, porque tenemos la buena doctrina, la palabra de Dios. Y has sufrido, y has tenido paciencia, has renunciado a vacaciones, has puesto de tu propio dinero para que en la iglesia se pueda sostener. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no te desanimas. Aquí estás todavía. Voltea con el que tienes a un lado a ver si todavía está. No nomás en cuerpo, sino también en alma. No has desmayado, todavía estás. Pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Y tan solo eso, mi hermano, descalificó todo lo que ya había dicho el Señor. Todo lo que hacía la iglesia en Éfeso fue como nada, porque había dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este mensaje, junto con los demás pasajes que vienen adelante, se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Y este mensaje, expuesto en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, marcaba la condición espiritual que vivía o que ya existía en la iglesia en ese momento, en cada una de las iglesias a las cuales el Señor les mandó el mensaje, iglesias locales. Evidenciaba una condición espiritual real de la iglesia en ese momento. Pero por otro lado, también expresa la condición espiritual en la que la iglesia puede caer y ha caído a través de los siglos. Es decir, que podemos ver representada a través de estos mensajes nuestra condición espiritual en alguna de estos mensajes a las iglesias. Comenzando por la iglesia en Éfeso, que había dejado su primer amor. Algunos dicen que es la condición de la iglesia a través de la dispensación de los tiempos. Es decir, que la iglesia en Éfeso representa a la iglesia del primer siglo. La iglesia en Esmirna representa la iglesia en el siglo 2, 3 y 4. Y así sucesivamente, hasta la Reforma y hasta nuestros días. Unos creen que la última iglesia representa la condición de la iglesia actual, la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero no te das cuenta que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Lo importante es que estos mensajes evidencian una condición espiritual en la iglesia. En el momento, una iglesia local en el momento, en el primer siglo, pero también una condición espiritual en la iglesia en este momento. Iglesias que han dejado su primer amor.
Y la condición espiritual de la iglesia de Éfeso nos da una gran enseñanza para nosotros, una advertencia para poder cuidar nuestra vida espiritual. ¿Qué le dijo? Haz las primeras obras. Ya has dejado tu primer amor, regresa a hacer las primeras obras. Y una de las cosas que nos enseña, mis hermanos, el mensaje a esta iglesia es que la religiosidad, y llámese religiosidad a obras que no son motivadas por el amor de Cristo. Cualquier cosa que tú hagas que no tenga como motor lo que Cristo Jesús hizo por ti, está siendo religioso. La religiosidad apaga el amor de Dios. Ese es un principio que podemos encontrar aquí. Una persona religiosa va dejando su primer amor. Si el cristianismo a ti se te ha vuelto religión, has apagado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y como ya lo hemos dicho, cuando no aprendemos a examinarnos continuamente y sentimos que nosotros somos algo especial en comparación a todos los demás a través del tiempo, podemos caer en las mismas cosas que cayeron los otros. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba platicando con el pueblo acerca de unos hombres que habían sido sacrificados en el templo. Y el Señor le dijo, a causa de un accidente, y el Señor les dice, ¿ustedes creen que porque ellos murieron de esa manera eran más pecadores que ustedes? Les dice, no. ¿O ustedes creen que aquellos sobre los que cayó la torre en Siloé, porque murieron de esa manera, eran más pecadores que ustedes? Y el Señor les dice, no. Yo les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Todos. No hay ninguno que sea especial o diferente. El único especial y diferente es Cristo Jesús, mi hermano. Y si tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas y nos está gobernando, entonces podemos experimentar esa diferencia. De lo contrario, no. Pero si no nos examinamos y nos creemos especiales, vamos a caer en las mismas cosas. En las mismas cosas. Por eso desde antes tenemos que estar advertidos de lo que tenemos que hacer para poder vivir de esa manera. Salomón habló de la rutina sobre la tierra, en donde todo vuelve a ser como era antes, ahí en Eclesiastés 1, 9 y 10. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. Hermano, cualquier cosa que se te ocurra hacer para mantener una vida espiritual diferente, si no está en la Escritura, ya lo pensó otro antes que tú y le fue mal. Cualquier cosa que me digas, los pensamientos de los hombres son los mismos todos, y lo único, les repito, que puede cambiar o causar la diferencia o marcar la diferencia es que nos apeguemos a la palabra de Dios. ¿Quieres ser diferente? Apégate a la palabra de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Hacer las primeras obras, aquellas obras que Cristo Jesús ya nos marcó en su palabra, que sirven como modelo de principios espirituales que debemos de seguir. La iglesia en Éfeso había caído en una rutina tal que la motivación principal de lo que venía haciendo había dejado de ser Cristo Jesús. La rutina estaba matando a la iglesia de Éfeso, comenzando por el pastor. Se habían olvidado del fundamento de la iglesia, sobre lo que se debía de edificar o hacer todo lo demás.
Se olvidaron de las palabras del apóstol Pablo, que claramente expresó en 1 Corintios 13, del 1 al 3, si no tengo amor, estoy hueco. Si no tengo amor, estoy vacío. Soy como cizaña que aparenta tener fruto, pero no tiene nada que dar. Como un címbalo que retiñe. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. No importa lo que haga, no importa lo que sepa, no importa lo que sienta. Si dejamos el fundamento que es Cristo Jesús, estamos huecos, estamos vacíos como iglesia. Y aún a pesar de las múltiples advertencias plasmadas en la Escritura, el cristiano sigue avanzando bajo sus propios razonamientos y deja de ver la forma en la que Dios nos pide que avancemos a fin de que no nos deslicemos. Y hacemos las cosas bajo lo que nosotros creemos que es correcto. Es simple, mi hermano, apégate al manual y vas a hacer una buena iglesia. Vas a contribuir a que el nombre de Dios sea glorificado. Apégate al manual, es todo. Examina tu corazón constantemente. La iglesia de Éfeso había infringido lo primordial en la fe cristiana. La iglesia de Éfeso había infringido lo que nunca debe de faltar en la iglesia de Cristo: el amor. De manera que nada, absolutamente, de lo que estaban haciendo podía tener sentido o propósito. Imagínense una iglesia como la de Éfeso. Si tú lo lees de una manera muy superficial, era una iglesia envidiable, con envidia cristiana. Hacía todo de una manera extraordinaria. Pero ¿de qué le servía si el Señor le iba a desaparecer de la faz de la tierra? ¿De qué le servía si no tenía amor? Lo primordial de la fe. La fe que obra por el amor. El amor que sustenta, sostiene nuestras convicciones. Sin amor nada tiene sentido o propósito, porque Dios es amor y Él es el fundamento de la iglesia. Es el ingrediente esencial que debe llevar todas las cosas que hagamos. El Señor expresó en Juan 13:34: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Cómo somos discípulos? ¿Cómo somos iglesia? Si hay amor. Es lo que le faltó a la iglesia en Éfeso. No importaba que tuviera paciencia, no importaba que trabajara, no importara que tuviera una buena doctrina, no importaba que hubiera hallado falsos a los apóstoles que decían serlo y no lo eran. No importaba, no tenía amor, de nada le servía. 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Romanos 3:8 al 10: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. Y al haber sacado el principal amor de sus vidas, escúchame bien, al haber sacado al principal amor de sus vidas, era cuestión de tiempo para que esa iglesia dejara de existir. Era cuestión de tiempo. Por esta causa el Señor da una muy especial advertencia y le dice: recuerda que tú no eras así. Recuerda que tú no iniciaste de esta manera. Quita el amor de tu vida, mi hermano. Quita a Cristo como el fundamento, la motivación, el motor de todo lo que haces,
Y no va a pasar mucho tiempo para que tu decadencia espiritual se vea a todos los que te rodean. En tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tu relación con la iglesia. Mejor recuerda, dice la Escritura, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, esta palabra recuerda nos habla de seguir pensando constantemente. Recordar una y otra vez. Y esto habla de recordar la obra de Cristo en tu vida. Recuerda siempre la obra de Cristo en tu vida. Este verbo está en presente perfecto. Lo que nos indica es que se debe de hacer de una manera continua, no solamente recordándose y después olvidándose. No. Es como decir, siempre ten en mente la obra de Cristo Jesús. Nunca la olvides, para que sea eso lo que te motive en todas las cosas que hagas. Por eso, mi hermano, el Señor nos permite recordar muchas veces nuestras faltas o nuestras vidas pasadas. ¿Cuántos se acuerdan de cómo eran antes? Algunos se agüitaron y otros se rieron. Pero sí recuerdan lo que eran antes, ¿no? Y recuerdan lo que hicieron antes o lo que hicimos. Dijo el otro. ¿Por qué crees que el Señor no te quita esos pensamientos? ¿Por qué crees que están ahí en tu mente, en tu corazón? El Señor nos permite recordar muchas veces nuestras faltas o nuestras vidas pasadas a fin de que nunca olvidemos las misericordias de Dios. Que no olvidemos lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo Jesús, en lo que el Señor nos ha convertido. ¿Cómo ha cambiado nuestro lamento en baile? ¿Cómo ha cambiado nuestra tristeza en alegría? Y que eso produzca en nuestras vidas gratitud, pero una gratitud que sea continua. Pero si tendemos a olvidarnos, mis hermanos, entonces estamos expuestos a extraviarnos de nuestro primer amor. Y no falta mucho para que perezcamos. ¿Cuántos escucharon la predicación de Iván del miércoles? Los que no la escucharon, escúchenla, ahí está en Facebook. Precisamente hablaba de esto, de no olvidarnos del perdón de Dios, de cuánto el Señor nos ha perdonado, de lo que costó nuestro perdón y lo que el perdón debe de producir en nosotros. Pero alguien que se olvida de todas estas cosas se extravía de la verdadera vida cristiana y comienza a vivir de una manera religiosa. Y la religiosidad, mi hermano, desnutre la vida espiritual. Es como si tú comieras puros chetos todos los días. ¿A cuánto le gustan los chetos? No os hagáis, Andrés. Pero para un ratito, ¿no? Nomás para una probadita o una bolsa o con chile y salchicha. Pero no comes todos los días eso, porque vas a estar desnutrido. Van a estornudar y te vas a caer. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza. Así es el que vive una vida religiosa a causa de haberse olvidado de no recordar las misericordias del Señor. Es que ¿por qué me acuerdo tanto de esto? Para que le des gloria por la vida que ahora tienes. El Señor le dice a la iglesia: voltea a ver hacia atrás, en aquel momento, antes de que cayeras en esta condición, y arrepiéntete. Voltea a ver hacia atrás cómo era tu vida miserable y yo la cambié por alegría, gozo. Cómo te hice parte de mi cuerpo, de mi iglesia. Y arrepiéntete. Es decir, cambia de vida, cambia de actitud, cambia de pensamiento y vive con aquella gratitud que sentías en el principio de tu vida cristiana. Haz las primeras obras, les dice.
Y aquí es donde entra el poder aprender las cosas que ya han sido hechas para poder imitarlas o para poder evitar hacerlas. Aprender de lo que ya fue hecho, de lo que la iglesia hizo en el pasado, del comportamiento que cristianos tuvieron en siglos anteriores, para imitar si es digno de imitarse o para desecharse si son cosas que no agradan a Dios. La iglesia de Éfeso había dejado de hacer las cosas que surgían de un corazón agradecido. Se habían convertido en religiosos, de manera que su testimonio en Cristo ya no era el más indicado, ya no estaban honrando a Dios. Aunque era una buena iglesia, humanamente hablando, no estaban honrando a Dios. No estaban dando la imagen que Cristo deseaba que dieran como iglesia, como cuerpo. Aun cuando sus obras eran quizá excepcionales, o su rutina cristiana, su vida religiosa, su testimonio ya no era el más indicado. Comenzaron a dar mucho énfasis a las obras que hacían y terminaron por olvidarse de aquello que debía de motivar todo lo que hacían. Dejaron de obrar en el amor de Dios. Dejaron de tener una fe sustentada por el amor. Hablaban de Cristo y hacían lo que Cristo decía, pero no reflejaban a Cristo. Y qué horrible es esto, mi hermano. Hablar de Cristo y tener prácticas cristianas, pero no reflejarlo en sí. Hablar del Evangelio, leer la Biblia, orar, pero que no sea Cristo el motor de tu vida. Es algo triste. Esto es importante, mi hermano, porque la iglesia está puesta para reflejar a Cristo. El trabajo de la iglesia es reflejar a Cristo. Ese es tu trabajo. Reflejar a Cristo para hablar de Él, hacerlo de Él, mostrarlo a Él. Y si se deja alguna de estas cosas, entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer. No estamos siendo iglesia. De manera que la vida cristiana se vuelve simplemente una vida religiosa y sin fruto. No experimentas el poder de Dios transformador, el poder de Dios que te lleva a tener gozo en los peores momentos de tu vida, paz, actuar con integridad. El Señor reprendió al pueblo de Israel, a su propio pueblo, por estas mismas cosas. Abre tu Biblia en Jeremías 18:15. Jeremías 18:15. La iglesia, te repito, está puesta para reflejar a Cristo. Si no reflejamos a Cristo, no estamos haciendo nada. Jeremías 18:15. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sale? Usted sígame ahí con la versión que tenga. Pero la Nueva Traducción Viviente dice así. Si no, pues ahí está la pantalla, ahí lo van a proyectar. Pero mi pueblo, dice Jeremías 18:15, pero mi pueblo, ¿qué? Dígalo fuerte. Qué terrible, mi hermano. Qué cosa tan más horrorosa. No es confiable. Eso era la iglesia, en eso se estaba convirtiendo la iglesia de Éfeso. No era confiable para transmitir adecuadamente la imagen de Cristo Jesús. Y el Señor le iba a quitar, le iba a desaparecer.
Pero mi pueblo no es confiable porque me han abandonado. A través de Isaías, el Señor les dijo: ya no quiero más holocausto, no me traigan más mano ofrenda. No la puedo soportar ya. Aun cuando eran cosas que Él mismo había ordenado en la ley que se hicieran. Pero al no hacerse con un corazón correcto, Dios las abominaba. Le llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo mismo le dice a través de Jeremías: mi pueblo no es confiable, no puedo confiar en que me representa dignamente delante de todos los demás pueblos de la tierra, porque me han abandonado a mí. Queman incienso a otros ídolos inútiles. Prefieren el oro, prefieren la plata, prefieren las comodidades. Tropezó, dice, y salió de los caminos antiguos, de los caminos de sus padres. Y anduvo por senderos llenos de lodo, de donde los había sacado el Señor. Y así es cuando nos regresamos o cuando dejamos a Cristo para que no sea Él el motor de nuestras vidas. Andamos por senderos, por caminos llenos de lodo, pesados para caminar. Sí, vas caminando, pero vas como si estuvieras en arenas movedizas. Así vas viviendo la vida cristiana, como si fueran arenas movedizas. Porque Cristo ha sido abandonado por su iglesia. Lo mismo que le decía a la iglesia de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Era la iglesia sin Cristo en la iglesia. La iglesia, mi hermano, deja de ser confiable cuando abandona a Cristo. Cuando el Señor ya no figura en las más profundas motivaciones del corazón y comienza a tener actitudes egoístas y se clava más en lo que no tiene importancia, y en lo que sí tiene importancia lo ha abandonado. Tal cual los escribas y fariseos: diezmáis la mente, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley: la misericordia, la justicia, la fe. Dejan lo más importante y se centran en cosas secundarias. Han dejado su primer amor. Ya no es una iglesia confiable. Cuando deja la iglesia de seguir el modelo que Cristo mismo estableció para que sigamos, dejamos de ser una iglesia confiable. Andamos por caminos llenos de lodo, un camino creado por nuestros propios razonamientos, un camino creado por nuestras propias sabidurías, cosas que solamente nos producen problemas. Estás todo fatigado, estás todo cargado, estás todo molido, estás todo afligido, sufriendo, pero todo es por la gloria de Dios. Y no te das cuenta que todo es consecuencia tuya. Porque aún los sufrimientos en Cristo producen gozo, producen alegría. Pero cuando creamos caminos en nuestra propia o bajo nuestra propia sabiduría, hay decadencia espiritual. Pero qué terrible, mi hermano, que no podamos ser una iglesia confiable por causa de haber abandonado a Cristo Jesús de nuestras vidas. Y en eso, les repito, todos tenemos que contribuir de manera personal, porque tú eres iglesia de manera personal y eres iglesia como un mismo cuerpo en este lugar. En otras palabras, tú representas a Cristo dentro y fuera de la iglesia. Y tú representas afuera de la iglesia a la iglesia aquí adentro. Por eso, cuando te comportes en otros lados mal, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia,
¿A quién crees que estás poniendo en mal? ¿A Cristo Jesús y a su iglesia en este lugar? Por eso la gente ya no quiere venir para acá. O a lo mejor ni te atreves a invitarlos. Y si los invitas te dicen, no, pues porque si a ti, tú vas todos los días y veo que siempre andas con tu Biblia y siempre te persinas y todo. Dice, imagina, ¿y no cambias? ¿Para qué voy? Si va a pasar lo mismo conmigo. La condición del pueblo de Israel era que por haber abandonado a Dios, habían dejado de ser confiables. Y esa es la misma condición en la que la iglesia puede caer cuando deja su primer amor, cuando deja de ver el fundamento que lo sostiene o sobre el cual edifica su vida. También ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 13, rápidamente ya estamos terminando. Jeremías 6, 13 a 16. Dice, también lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Desde el menos importante, dice, hasta el más importante, desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas, gobernadas por la avaricia. Desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién? A su pueblo. Todos son unos farsantes. Dice, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Qué tremendo, mi hermano. Si usted es de los que se queja porque de repente dicen, oye, es que la palabra siento como que me están regañando, o siento como que nomás me están... O quiere que le ofrezca una cura superficial para sus heridas mortales. Eso no va a ayudarle. Al rato lo va a abandonar su esposa por una cura superficial. Ofrecen curas superficiales, dice. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Les decían que todo estaba bien. No, tú tienes una excelente vida cristiana. Eres un excelente hermanito en Cristo. ¿Le das raite a los hermanos o no? Ahí está. ¿Qué más quieren los hermanos? ¿Que te quites el pan de la boca para dárselo? No, eso no es de Cristo, hermanos. Dicen paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera, dice. ¿Se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. No les da pena vivir como viven. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, por el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. ¿Algo más necio que esto, mi hermano? Pero nosotros estamos más firmes que ellos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que volver a las primeras obras, hacer lo que hacían los primeros cristianos. El mismo esfuerzo, el mismo espíritu, el mismo amor. O vendrá y quitará la luz de nuestro lugar. No seremos confiables. Déjeme terminar. Hace tiempo me acordé de un escrito que había hecho
y que curiosamente lo titulé Volviendo a las primeras obras, el mismo título que le puse o el mismo tema al cual le puse esta enseñanza. Y este escrito yo creo que lo hice hace como unos 7, 8 años, yo creo, más o menos. Y le titulé precisamente así. Y era una reflexión en cuanto a la iglesia del día de hoy. Y yo estaba mucho más joven, pues como 7 años más joven. 7, 8 años más joven. Pero se me hacía curioso porque reflexionaba en cuanto a la condición de la iglesia, aún en aquel tiempo. Y este pensamiento dice de la siguiente manera: estaba meditando y expresaba: el cristianismo de hoy en día, pleno siglo XXI, se ha convertido en una simple etiqueta más que en una realidad de vida. El título de seguidor de Jesucristo ya no demanda el compromiso, la entrega y el esfuerzo que la misma Escritura, desde el principio hasta el fin, nos exige. Es notorio que en este país la libertad se ha convertido en un obstáculo del trabajo verdadero en la obra de Cristo. Se ha vuelto una piedra de tropiezo que lleva a la comodidad a la iglesia de Dios. La libertad que vivimos para algunos ha llegado a ser de total engaño en su supuesta vida cristiana. La tontería de utilizar el atributo perfecto que solamente le pertenece al único Dios verdadero, llamado soberanía, es usado para justificar la comodidad y para no cumplir con nuestras responsabilidades de una manera digna, según nuestra profesión o según nuestro llamado, poniendo pretextos sin fundamento ante Dios, anteponiendo nuestros deseos y nuestros anhelos, descansando en nuestra debilidad y no en el poder de Dios, en el poder de Cristo, acostumbrándonos a este mundo como si fuéramos de este mundo, buscando la mayor comodidad posible y creyendo que lo que hacemos en la obra del Señor es suficiente, cuando en este momento hay lugares en donde los verdaderos creyentes anhelan la libertad que nosotros tenemos solamente para utilizarla, para gritar con sus vidas la salvación de Dios. Qué diferente era el pensamiento y la vida de los grandes hombres de Dios registrados en la Biblia, discípulos verdaderos de Cristo, iguales a nosotros, pues tenían las mismas luchas y estaban sujetos a las mismas pasiones. Mas con lo único que puede marcar la diferencia entre un hombre y otro, y esto es que no seguían su propia voluntad o sus propios pensamientos, sino que se rendían ante la mano de Dios para ser usados por Él. Creo por la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero muchas veces me pregunté por qué el Señor no actuaba de la misma manera el día de hoy. ¿Por qué no mostraba su poder y su gloria utilizando hombres simples para hacer cosas maravillosas como lo hacía antes? Mas ahora entiendo cuál es ese motivo. Pues veo en la palabra una iglesia que estaba dispuesta a entregarse por completo. No trabajaban unas cuantas horas a la semana, sino aún les faltaba tiempo y les pesaba tener que invertir un tiempo en ellos mismos para poder suplir sus necesidades básicas. Cristianos genuinos que estaban dispuestos a perder su comodidad para salir sin saber qué les iba a acontecer. Salían sin saber si ese sería su último día. No importaba qué comerían o qué beberían, solamente les interesaba cumplir con fidelidad la obra que había sido depositada en sus manos.
renunciaban al cansancio, abrazaban la fatiga, estaban dispuestos a padecer hambre, persecuciones, gastar su energía, perder momentos de satisfacción, cambiaban el descanso por trabajo, entregaban sus deseos, dispuestos a morir si era necesario. Estaban preparados para entregar sus vidas, dispuestos a alzar la voz y no callar. Realmente entregarse como lo hizo mi Señor Jesucristo. Y todo esto por una simple razón. Y esta es que entendían la misericordia que habían recibido de Dios. Por lo tanto, su agradecimiento era tal que no podían dejar de atender con gozo el llamado de Dios. Conocían y entendían que solamente hay una vida para poder servir a Dios. Una sola oportunidad para mostrar nuestra verdadera humillación. Un solo tiempo para adorarle a través de una verdadera entrega en obediencia. Una sola vida para entregarse completamente. Y el pensamiento sigue, mi hermano, pero no quiero que se duerman, que se aburran, dice el hermano, o que les dé hambre. Pero se me hizo curioso porque desde hace tiempo lo pensaba y hoy me lo traía el Señor a la luz, lo recordaba nuevamente, porque la intención, mis hermanos, de esta serie es aprender de los hechos, aprender el modelo de iglesia que la Escritura nos marca para poder imitarlo y poder representar dignamente a Cristo Jesús en este lugar, en tu vida personal y en este lugar. Quizá no se nos desmande las mismas cosas que vivieron ellos. No vas a ser quemado vivo, no te preocupes. Pero sí se nos va a demandar, según los principios espirituales, santidad, esfuerzo, entrega, piedad, unidad. Cosas a las cuales necesitamos estar dispuestos si queremos ser iglesia de Dios. Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Están dispuestos? Pónganse de pie, hermanos. No dejemos, lo hemos escuchado y lo hemos enseñado en predicaciones pasadas, no dejemos, hermanos, que la influencia del mundo entre a nuestro corazón. Procuremos que la influencia de la palabra sea la que prevalezca en nuestras vidas. Es tan fácil engañarnos a nosotros mismos y es tan fácil deslizarnos para creer que estamos haciendo lo correcto, cuando la realidad es que nuestro corazón o nuestros pensamientos están hinchados de orgullo. Y en cosas tan simples que nos demanda la palabra para poder ser iglesia, muchas veces las dejamos de lado. El perdón, el ánimo a los otros hermanos, la consolación, dejar la amargura quizá, cosas que son básicas para la vida cristiana, para avanzar en la vida cristiana. A veces las dejamos de lado e ignoramos todo eso y nos centramos en nuestras propias obras. Y no nos damos cuenta que nos estamos extraviando de nuestro primer amor. Nos lo hemos dejado. Pero tenemos que volver a las primeras obras. Una vez dijo una persona que el cristiano, cuando le entrega su vida a Cristo, está lleno de entusiasmo, está lleno de amor, es su primer amor. A todo mundo quiere invitar a los pies de Cristo, pero conforme va adquiriendo conocimiento, va apagando ese entusiasmo. De manera que en un principio había un amor, un entusiasmo sin conocimiento, una inmadurez. Pero después de haber adquirido conocimiento, ahora el amor es el que ya no existe. Y la realidad es que como cristianos tenemos que vivir como si el día de hoy le hubiésemos entregado nuestra vida a Cristo, con ese entusiasmo, con esa gratitud de habernos perdonado todas nuestras maldades, pero con la madurez,
que ha producido el estar caminando continuamente con Cristo y con el esfuerzo y la entrega de que Cristo vendrá el día de mañana. Eso es la iglesia. A veces no caemos en el entendido de que este tiempo es pasajero y es un pequeño lapso de tiempo en toda una eternidad. Y no lo entendemos porque a veces demandamos tiempo para nosotros más del tiempo que le dedicamos a Dios. Y no estoy hablando de ponerse de rodillas, orar, leer la Biblia todo el día, sino de estar presentes delante de Dios en todo tiempo, en tu trabajo, con tu familia, en la escuela, con tus amigos. Dios siempre siendo el centro de tu vida. Dios nos permite muchos tiempos de bonanza, es la realidad. Y es como un amigo en su momento me preguntaba acerca de la prosperidad que estaba teniendo. Estaba teniendo mucha prosperidad económica. Llegó al punto que se asustó porque decía, es que siento que todavía tengo más por hacer y más, pero no quiero desviarme. Me preguntaba, oye, ¿está mal que adquiera riqueza o que prospere económicamente? Yo le decía, pues no, de ninguna manera. ¿Dónde está puesto tu corazón? Si tu corazón está puesto en Dios y Dios te está dando prosperidad económica, pues disfrútalo. Pero cuando el Señor te lo pida, dáselo. No se lo rehuses. Y es lo mismo, si el Señor te da mucho tiempo para ti, disfrútalo. Pero cuando te pida tiempo, dáselo. El Señor te ha dado mucha fuerza, disfruta tu fuerza, tu salud. Hay otros que están enfermos y que quisieran tu salud. Pero si el Señor te pide tu salud, dásela. Si el Señor te dio inteligencia, disfrútala, aprovéchala. Pero si te la pide, dásela. Y así con todas y cada una de las áreas de tu vida. Porque eso es la iglesia. Vivimos para Cristo, hermanos. No vivimos para nosotros. Vivimos para Él. Somos de Él y somos por Él. Y no hay más grande propósito para nuestras vidas en este mundo que servirle a Él, que representarlo dignamente, no como creemos que es correcto, sino bajo el modelo bíblico, volviendo a las primeras obras, a las sendas antiguas, a fin de que seamos una iglesia confiable. ¿Cuántos quieren ser confiables? Cierren sus ojos, hermanos. Mi amado Dios, gracias por tu palabra. Yo sé que aún tienes grandes cosas que hacer en nosotros como personas, como cristianos, pero también como iglesia. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Tú no puedes ser burlado. Todo lo que sembremos cosecharemos. Y si cosechamos cosas carnales, si sembramos cosas carnales, entonces cosecharemos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, entonces cosecharemos vida eterna. No permitas, amado Dios, que ninguno de los que estamos aquí nos engañemos a nosotros mismos. Yo te pido, mi amado Dios, de todo mi corazón, que tu Espíritu Santo penetre con su hermosa presencia y con su hermosa voz cada uno de nuestros corazones, para no dejarnos en donde estamos, para no permitir que sigamos edificando sin la motivación correcta, sino que nos regreses a nuestro primer amor, para que a partir de ahí podamos buscar ser una iglesia digna de ti, Señor, confiable.
Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por la vida de mis hermanos. Cumple tu propósito en este lugar y afírmanos cada vez más como iglesia. Y cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermano. Le damos un aplauso al Señor. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Como iglesia? Voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene cara de iglesia. Si tiene cara de iglesia o no. Seamos iglesia, hermanos. Aprendamos a ser una iglesia del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde, que tengan una bonita tarde y sigan esforzándose en las cosas del Señor. ¿Sale? Pongan la mirada en las cosas de arriba. Muchas gracias, hermano. Nos vemos en la próxima reunión.